Hola iglesia, buenas noches. Qué alegría estar nuevamente con ustedes aquí para compartir un mensaje especial de parte del Señor. Antes de arrancar, quiero comentarles algo y es, el pastor Ricardo les envía un saludo muy especial. Están muy agradecidos por todas las oraciones y todos los mensajes de afecto que han tenido en ocasión a la muerte de la mamá del pastor. Esta mañana tuvo lugar en Bogotá las honras fúnebres de doña Lucía y como les digo, el pastor les envía un saludo y un abrazo fraternal muy grande. Sigamos orando por ellos, sigamos teniéndolos en nuestras oraciones para que sea el Señor de toda consolación abrazándolos y mostrándoles su paz y su tranquilidad. Ahora sí, iglesia, quiero que me acompañen a la carta a los Hebreos en el capítulo 13 y vamos a leer los versículos 20 y 21. Carta a los Hebreos, capítulo 13 y leamos los versículos 20 y 21. Dice así la palabra de Dios: el Dios que da la paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno, que Él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad, y que por medio de Jesucristo Dios cumpla en nosotros lo que le agrada. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Acompáñenme y vamos a orar. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias esta noche por esta palabra que tú nos vas a regalar, Señor. Estamos seguros, Dios, que tú vas a hablar en general a la congregación, pero también, Señor, que vas a hablar a nuestros corazones, particularmente sobre cosas específicas, Dios, que tenemos que entender que vienen de tu corazón, Señor. Permítenos hoy estar atentos a lo que tu Santo Espíritu nos quiere decir y que solamente sea tu palabra, Señor, llenando nuestro corazón. No permitas cosas diferentes, Señor, a tu palabra, Señor, cosas distintas a lo que tu Espíritu dicte a mi corazón, y que sea yo alejando cualquier humanidad que exista, Señor, y que solamente sea tu Santo Espíritu en medio de nosotros. Te amamos y te bendecimos y quedamos en tus manos, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Si se dio cuenta, en la primera frase dice: el Dios que da la paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas. Y ahí quiero que usted se concentre un poco y quiero que se detenga un momentico. Son muchas las veces en las que la palabra de Dios se refiere a nosotros como ovejas y nos compara con estos animalitos especiales. De hecho, pues en toda la historia de la Biblia vemos que el pueblo hebreo siempre tuvo dentro de sus activos, por llamarlo de alguna manera, ovejas. Había ganado, pero también habían, o dentro del ganado que habían existían las ovejas. Pero también estoy seguro que habían otros animales. Yo estoy seguro que también habían perros. Estoy seguro que también habían gatos. Estoy seguro que también habían animales de carga. Yo creo que habían burros, habían camellos, habían otro montón de animales. Pero definitivamente hay algo especial que permite o que hace que la palabra de Dios nos compare a usted y a mí con las ovejas. Y eso es lo que quiero que empecemos a hacer ahora. La mayoría de nosotros vivimos en zonas urbanas y estamos alejados de sitios donde hayan ovejas. Entonces, si a usted y a mí nos preguntan por animales, muy seguramente usted va a hablar de perros, porque puede tener esas mascotas. Muy seguramente usted va a hablar de gatos, muy seguramente usted va a hablar de pájaros, muy seguramente va a hablar de otro tipo de animales, pero de ovejas no. Y si a usted le preguntan las características de pronto físicas de estos animales, pues usted de pronto puede tener alguna idea por lo que haya podido ver en televisión, por lo que haya podido ver en algunos documentales, por lo que haya podido investigar de pronto si usted es curioso sobre esos animales. Pero yo quiero que empecemos a mirar ciertas características que tienen estos animalitos, porque hay algo bien especial detrás de todo esto. Algunas características de las ovejas. La primera de ellas, fragilidad. Usted ve a una oveja y la ve gordita, la ve robusta, pero cuando la esquilan, es decir, cuando le quitan su lana, queda un animal completamente frágil. Si usted aún antes de esquilarla le ve las paticas a las ovejas, se da cuenta que son delgaditas, son frágiles, que fácilmente se pudieran llegar a quebrar.
con cualquier movimiento brusco. Esa es una característica de estos animales. Usted las ve gorditas, pero quíteles el pelo y quedan casi que hechas nada. La siguiente característica: son dependientes. Mire, las ovejas dependen 100% de su pastor. Ellas solas no son capaces de hacer nada. Una oveja no es como un perro que uno llega a la casa y se le lanza encima para saludarlo. La oveja no tiene fuerza en las piernas para hacer eso. Dependen 100% de su pastor. No pueden hacer absolutamente nada por ellas mismas. Cuando están muy lanudas, si llegan a enredarse o si quedan ensartadas en algún alambre de púas, deben esperar a que el pastor vaya y las saque, porque ellas solas no son capaces de hacerlo. Dependen 100% del pastor. Podrían quedarse ahí y morir si el pastor no va y las saca de ahí donde están. Tercera característica: estos animalitos no andan solos. Siempre tienen que estar en medio de un redil. Ellas no están diseñadas para estar solas ni estar apartadas de su rebaño. Si una oveja queda sola y se aparta de su rebaño, ahí es donde da lugar para que llegue un lobo, un oso o cualquier otro animal y la coja y le haga daño. Luego ella tampoco es capaz de defenderse. De hecho, la oveja es considerada como el último eslabón en la cadena alimenticia. La oveja no es capaz de hacer absolutamente nada. Por eso tiene siempre que estar acompañada y no anda sola. Otra característica especial: las ovejas son obedientes. Escuchan la voz de su pastor. Leyendo sobre esto, encontré una historia muy especial que decía que en cierto lugar se reunieron varios pastores con sus ovejas a llevarlas a que tomaran agua a un estanco. Y había muchísimas ovejas con muchos pastores y se revolvieron entre todas, pero cada una de ellas identificaba la voz de su pastor y cuando se tenía que ir, él con un llamado que hacía la seguía. Ellas seguían a ese pastor con el llamado que hacían. Son obedientes a la voz de su pastor. Están ahí pendientes de lo que él les diga para hacer. O están pendientes de escuchar su voz para hacer lo que él les diga. Otra característica: son animalitos que se dejan guiar. El pastor tiene que usar una vara o un cayado para poderlas guiar, para llevarlas a donde él quiere que vayan. Si alguna se está desviando él con la varita, tin, 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 pero ellas se dejan guiar, son obedientes y se dejan ajustar al camino hacia lo que el pastor quiere llevar. Escuche esta característica tan especial: producen todo el tiempo. Quiero que la tenga ahí guardada. Desde que la oveja nace, está produciendo lana. Nunca para de producir. Todo el tiempo está produciendo lana. Entre más la esquilen, más lana producen. Nadie les tiene que decir que produzcan lana, ellas lo hacen por naturaleza. Y siempre están en función de producir lana. Son animales de producción. Otra característica bien especial: las ovejitas no comen cualquier cosa. Ellas no son animalitos que coman cualquier cosa. Ellas se alimentan de hierba que tiene que ser nueva, tiene que estar fresquita. Ellos no comen cualquier porquería. Ellos no comen cualquier cosa que esté por ahí. Comen pastos verdes, hierba fresca. Y escuche esta última característica: las ovejas son animalitos que no hacen ruido cuando van a morir. Son animalitos tan nobles que cuando van a ser sacrificados parece que no reclamaran, parece que no dijeran nada, parece que no presentaran resistencia y que tampoco intentaran huir. Hagamos un recuento de las características. Son animales frágiles, son animales dependientes, son animales que no andan solos, son obedientes, se dejan guiar,
producen todo el tiempo, no comen cualquier cosa y no hacen ruido para morir. Frente a todo esto que acabamos de ver y pensando en por qué la palabra de Dios nos compara con ovejas, vamos a hacer un ejercicio bien interesante. Y todas estas características que acabamos de ver, vamos a tomarlas una a una y vamos a compararlas contra lo que usted y yo tenemos que ser. Y este mensaje es bien importante o bien interesante por una razón, y es que en cada una de estas características yo quiero que a usted le quede una reflexión especial, y yo quiero que usted piense en la palabra que vamos a leer sobre cada una de estas características y haga una evaluación y vea usted qué tan lejos está del cumplimiento de esa característica como para que el Señor lo siga llamando a usted su oveja. Entonces, pensando en eso, arranquemos. Dijimos, la primera característica es la fragilidad. Entonces quiero que me acompañe a la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 24 y 25. Primera carta de Pedro, capítulo 1, 24 y 25. Todo mortal es como la hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra del Evangelio que se les ha anunciado a ustedes. Yo quiero preguntarle algo, que fue lo mismo que el Señor me preguntó a mí cuando estaba preparando este mensaje. A la oveja la esquilan, parece gordita, parece robusta, la esquilan y queda un animal frágil. ¿Qué pasa si a usted le esquilan lo que usted más quiere? ¿Qué pasa si a usted le esquilan lo que usted más considera que tiene valor en su vida? ¿Qué pasa si a usted le esquilan su dinero? ¿Qué pasa si a usted le esquilan sus posiciones y sus posesiones? ¿Qué pasa si al esquilarle a usted eso, usted queda siendo completamente frágil? ¿Seremos capaces nosotros de decir lo que dijo el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses? Acompáñeme. Carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 3, versículos 4 al 9 dice, escuche lo que dice el apóstol. Yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más. Circuncidado al 8º día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa, en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. Pablo se esquiló él mismo todas esas posiciones que tenía y se encontró frágil ante el Señor, viendo que lo único que tenía era Él y lo único que necesitaba y que para Él era suficiente era Cristo. Ahí está la primera reflexión. Si te esquilan lo que más consideras de valor, ¿cómo vas a estar tú? ¿Vas a poder hacer esto? Segunda característica, recuerde, las ovejas son dependientes. Quiero que me acompañe a Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6 dice: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo, escuche, en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. ¿Reconozco al Señor en todos mis caminos o solamente en algunos? ¿Reconozco al Señor en los caminos pavimentados o también en los caminos chiquitos que no necesitan como tanta decisión de su parte? ¿Cómo estoy manejando esto que el Señor me ha dado que se llama inteligencia? Usted y yo hemos sido dotados de inteligencia, por supuesto.
Pero inteligencia ¿para qué? Para razonar en la palabra de Dios. Mire lo que dice la carta de Pablo a los Romanos capítulo 1, a partir del versículo 21. Dice, a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves y de los cuadrúpedos. ¿De qué estamos dependiendo? ¿Cuál es la sabiduría que usted y yo tenemos? Santiago, en el capítulo 3, versículo 13, nos habla de la sabiduría que viene de lo alto. Y dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Porque donde hay envidias y rivalidades también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Siguiente reflexión. ¿De quién dependo? Al tomar decisiones, sí o sí dependo de alguien. ¿De quién estoy dependiendo? ¿De la circunstancia? ¿Estoy dependiendo del respaldo que tengo en el banco? ¿Estoy dependiendo de mi estado de ánimo? ¿O estoy dependiendo en todos mis caminos del Señor? Sigamos. Tercera característica, recuerde, no andan solas. Acuérdese, las ovejitas necesitan estar en el redil. Si se apartan del redil, están expuestas a los animales feroces. Acompáñenme a la carta a los Hebreos capítulo 10, versículos 24 en adelante. Hebreos capítulo 10, versículo 24 dice, preocupémonos, escuche, los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Es cierto, el Señor nos ha dado a nosotros unas armas espirituales. Es cierto, hemos sido dotados con armas espirituales que usted conoce bien: el ayuno, la palabra, la oración, el diezmo. Pero también, como las ovejas, somos diseñados para estar en comunidad. Por eso dice el autor de la carta, animémonos y preocupémonos los unos a los otros al fin de estimularnos al amor. Ahí es donde esas defensas cobran valor frente a las circunstancias adversas del mundo. Ahí es donde usted y yo tenemos un grupo de personas en las que podemos confiar y con las que podemos llevarnos las cargas unos a otros. Miren, en esto que ha pasado, en este tiempo que estamos viviendo, que no es un tiempo fácil, gracias a Dios por la iglesia, gracias a Dios por los amigos que tenemos allí, gracias a Dios por las reuniones, así sean virtuales y de grupos pequeños, porque podemos unirnos, podemos compartir, podemos animarnos y podemos preocuparnos unos a otros. La pregunta es, ¿usted está dejando que el enemigo lo aparte del redil? ¿Usted está dejando que el enemigo lo lleve a solas con la mentira de que yo sigo al Señor a mi manera? Ahí va a ser presa fácil del enemigo. Recuerde, las ovejitas no andan solas. Cuarto, las ovejitas son obedientes. Acompáñeme al Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 27. Usted conoce muy bien este pasaje. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Y le quiero recordar algo. La obediencia también tiene que ver con obedecer a las autoridades. Acompáñeme a la carta de Pablo a Tito, capítulo 3, versículos 1 y 2. Tito 3, 1 y 2 dice, recuérdales a todos que deben mostrarse obedientes y sumisos ante los gobernantes y las autoridades. Siempre deben estar dispuestos a hacer lo bueno, a no hablar mal de nadie, sino a buscar la paz y ser respetuosos, demostrando plena humildad en su trato con todo el mundo.
Hace poco aprendí algo bien interesante y se lo quiero compartir. Una cosa es ser obediente y otra cosa es ser sumiso. Digamos que la sumisión tiene implícita la obediencia, pero la obediencia como tal responde a una presión. Usted es obediente porque lo están presionando, pero la sumisión responde al amor y a una convicción. Se lo repito, la obediencia responde a una presión, pero la sumisión responde al amor y a la convicción. Las ovejas son obedientes. Siguiente característica, recuerde que dijimos que se dejan guiar. Acompáñeme al Salmo 25 y leamos a partir del versículo número 4. Salmo 25, 4 dice: Señor, hazme conocer tus caminos, muéstrame tus sendas. Sigamos. Encamíname en tu verdad, enséñame, Señor. Tú eres mi Dios y mi Salvador. ¿Cuáles son las decisiones que yo le consulto al Señor? ¿Solo aquellas que usted considera grandes decisiones que tiene que tomar? ¿O también las pequeñas? ¿En cuáles áreas de su vida usted no le dice al Señor que le muestre su camino ni que lo guíe? ¿En cuáles áreas de su vida usted se guía solito por algo que usted cree que tiene un activo y que se llama experiencia? ¿En cuáles áreas de su vida hace usted eso? Encamíname en tu verdad, enséñame, tú eres mi Dios y mi Salvador. Sexta característica, ¿recuerda? Que decía que las ovejas producen todo el tiempo, que desde que nacen están produciendo lana, que nunca dejan de producir lana, que cuando las esquilan aún producen más. Usted y yo, como ovejas también, desde nuestro nuevo nacimiento, tenemos que empezar a producir, y quiero decirle qué tiene que producir. Acompáñeme al Evangelio de Mateo, capítulo 28, y vamos a leer a partir del versículo 16. Mateo 28, a partir del versículo 16, dice lo siguiente: Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado autoridad en el cielo y en la tierra. Y escuche esto: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer, acuérdese, a ser sumisos en todo lo que yo les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes hasta el fin. Entonces, ¿cuál es la producción que yo tengo que hacer? El Señor le está dando un mandato clarito: vaya y haga discípulos. No le está diciendo vaya y hágame siervos. No le está diciendo vaya y hágame simpatizantes que van a la iglesia con usted el domingo o que se conecten en un link el domingo o el miércoles. No le está diciendo eso. El discípulo es mucho más. El discípulo es aquella persona que se interesa por leer la palabra. El discípulo es aquella persona que tiene absolutamente claro quién es su líder y a quién tiene que seguir. El discípulo es aquella persona que quiere ser como su maestro, que tiene claro cuál es el carácter de Cristo y que quiere llegar a serlo. Acompáñeme a la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículos 11 al 13. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo, del cual usted y yo hacemos parte. De este modo todos, escuche, así, capacitándonos, llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Esa es la labor de producción de la que habla el Señor. Así como las ovejitas producen lana todo el tiempo, usted y yo tenemos una obligación, es un mandato, es un imperativo. Vayan y hagan. No está diciendo si tiene ganas, o no está diciendo de pronto sería bueno que lo hiciera. Tampoco le está diciendo que se vaya de misionero. Vayan y hagan es en donde usted está plantado, en el trabajo que tiene,
en el colegio al que asiste, en la universidad a la que está capacitándose. En todas partes haga discípulos del Señor y enséñeles todo lo que usted ya aprendió como oveja. Siguiente característica, o antes de seguirla, ¿cómo estamos en esa producción de discípulos? Por lo menos los cercanos, los que tenemos en la casa. ¿Cómo está esa producción? Quiero dejarle esa reflexión ahí, como en todas las otras características. Siguiente, acuérdese, las ovejitas no comen cualquier cosa, comen pastos verdes y frescos. Acompáñenme a la primera carta de Pedro, capítulo 2, y vamos a leer el versículo 2. Dice: deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos, así por medio de ella crecerán en su salvación. Eso es lo que usted y yo como ovejas tenemos que comer, la leche pura de la palabra. Y se acuerda que leímos ahorita la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículos 12 y 13. Vamos a leer el 14. De tal manera, es decir, cuando el Señor constituyó unos apóstoles, a otros profetas y evangelistas para que edificaran el cuerpo de Cristo, dice versículo 14: así, de esa manera, ya no seremos zarandeados por las olas. Comiendo lo que tenemos que comer, ya no seremos llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Mire, hoy día usted está teniendo acceso a cualquier enseñanza que quiera tener. Está a la distancia de un clic para escuchar o para leer algo. Pero recuerde, las ovejas comen pastos verdes y frescos. ¿Cuál es el pasto que usted está comiendo? ¿Qué es de lo que usted se está alimentando? ¿Sana doctrina está llenando su cabeza? ¿Sana doctrina está renovando su mente? Nosotros estamos en medio de un mundo que nos presiona. Estamos en medio de un mundo, de una sociedad que todos los días nos está exigiendo cosas. Le voy a poner un ejemplo. Parece obvio, pero cuando usted, yo no sé cómo se dice, bueno, yo digo espicha, la crema dental que sale. Pues crema dental, porque eso es lo que tiene por dentro. Y me lo sé con mayonesa, con salsa de tomate, con lo que usted quiera. Y la pregunta es, cuando usted, la circunstancia lo presiona, ¿qué es lo que sale de usted? Va a salir de lo que usted está lleno. ¿Se está llenando de pastos verdes como la ovejita? ¿Se está llenando de hierba fresca? ¿O se está llenando de cualquier viento de doctrina y está siendo zarandeado como las olas, llevado de aquí para allá con enseñanzas y artificios de quienes emplean artimañas engañosas? Son reflexiones que el Señor quiere que nosotros tengamos ahí. Antes de llegar a la última, quiero que recapitulemos. Acuérdese, las ovejas son frágiles, somos dependientes, no andamos solos, nos dejamos guiar. No andamos solos, somos obedientes, nos dejamos guiar, estamos en producción todo el tiempo, no comemos cualquier cosa. Y esta última característica que de verdad me impactó mucho cuando la leí, porque realmente yo nunca he visto eso, ni siquiera en un documental, cuando están sacrificando una oveja. Yo creo lo que leí porque es de una buena fuente, pero un animalito que no hace ruido cuando lo van a matar, un animalito que no alega, un animalito que no huye, un animalito que no pone resistencia cuando lo van a matar, es una característica que, aunque parezca rara, usted y yo la debemos tener, y le voy a decir por qué.
Acompáñeme al Evangelio de Lucas capítulo 9 y vamos a leer a partir del versículo 57. Evangelio de Lucas capítulo 9 versículo 57. Y mire el título que dice ahí, dice lo que cuesta seguir a Jesús. Y quiero que usted se vaya con este título de este pasaje como encaminando hacia lo que el Señor nos quiere decir cuando dice que las ovejas no hacen ruido cuando van a morir. Lo que cuesta seguir a Jesús, dice, iban por el camino cuando alguien le dijo, te seguiré donde vayas. Las zorras tienen madrigueras y las aves tienen sus nidos, le respondió Jesús, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. A otro le dijo, sígueme. Señor, le contestó, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Deja que los muertos entierren a sus propios muertos, pero tú ve y proclama el reino de Dios, le replicó Jesús. Otro afirmó, te seguiré, Señor, pero primero déjame despedirme de mi familia. Jesús le respondió, nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Fíjese un detalle especial en este pasaje. No está el nombre de quienes estaban ahí tratando de seguir al Señor. Dice, iban por el camino cuando alguien le dijo. Después dice, a otro le dijo. Y después dice, otro afirmó. No están los nombres. Cuando el Señor nos está llamando y nos está pidiendo algo, yo no quisiera que en el libro de Dios esté uno por ahí, morenito, santanderiano, dijo, no. Yo quiero que diga Fabio. Mire lo que dice el Señor en el Evangelio de Mateo capítulo 16 versículo 24. Dice, luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. ¿Ya está entendiendo a qué se refiere el Señor cuando esa característica tan especial de las ovejas que no hablan nada, no dicen nada para cuando van a morir? El Señor nos está invitando a que tenemos que morir algunas cosas. Mire lo que dice tan especial Pablo en su carta a los Colosenses capítulo 3 versículo 5. Por tanto hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal, inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, lo cual es idolatría. Cuando el Señor nos dice a nosotros, yo quiero que seas mi discípulo, pero tienes que morir a ciertas cosas. ¿Yo qué es lo que le estoy diciendo? Ay, Señor, ¿pero es en serio? ¿Tengo que morir a estas cosas? Estoy haciendo ruido para morir. Estoy alegando, estoy prestando resistencia. Señor, ¿es en serio que tengo que quitar esa avaricia que tengo en el corazón? ¿Es en serio que tú necesitas que yo deje de estar pensando todo el tiempo en ganar y en ganar dinero? Señor, ¿es en serio que tú quieres que yo deje ese afán desmedido de tener buenas posiciones? Si en el redil del Señor todas las ovejas son iguales, no hay una oveja que sea la gerente, no hay una oveja que sea la CEO del redil, todas son igualitas, todas son igualitas. Y cuando las esquilan quedan más frágiles que cualquiera. Eso es lo que el Señor quiere que usted y yo hagamos, que dejemos de hacer ruido cuando el Señor nos dice que entreguemos cosas. El Señor, el Cordero de Dios, no hizo ruido alguno y entregó toda su vida por usted y por mí. No alegó, no puso resistencia. Y usted y yo alegamos cuando el Señor nos dice que le entreguemos algo. Buena reflexión, ¿cierto? Es la hora de concluir, mis queridos amigos, pero quiero que usted piense en algo y quiero que confesemos al Señor que estas comparaciones que Él hace en su palabra hacia nosotros como ovejas es especial por todo lo que acabamos de leer. Es especial porque estas características que, le confieso, yo no las conocía tan de frente como las estamos viendo. Pero sobre cada una de ellas el Señor nos habla y nos pide
que seamos así. Pero tenemos que confesar que nos hace falta mucho. Si usted tiene 8 de 8, lo felicito. Espectacular, usted es una oveja especial. Pero usted y yo tenemos que confesar que nos hace mucho, que nos hace mucha falta parecernos a ellas y que más bien tenemos características de otros animales. Más bien queremos no parecer frágiles, sino queremos ser fuertes como rinocerontes. Más bien queremos ser independientes como gatos. Yo tengo 2 gatos en mi casa y son los animales más independientes que hay en el mundo. Ellos hacen literal lo que les da la gana. Y usted y yo muchas veces parecemos felinos. A veces queremos apartarnos y ser solitarios como hienas. No nos gusta estar en manada y no queremos estar en un redil con otras ovejas. Muchas veces somos desobedientes y tercos como mulas. Y creemos que somos burros de carga que están diseñados para llevar un montón de peso. ¿Usted cuándo ha visto una oveja llevando peso? Nunca. El único peso que llevan es la lana. Somos tercos como mulas que necesitan también ser amansados con freno y con fusta para obedecer. Y por último, a veces también somos cerditos, no quiero usar una palabra distinta, que comen de cualquier cosa, que se alimentan de cualquier cosa, pero aún peor, que hacen un ruido cuando van a morir. Créanme, familia, que estas características tocaron mi vida y que para mí es un reto revisarlas y entender que yo debo ser así y que yo me debo al gran pastor. Quiero que regrese al versículo donde arrancamos, Hebreos capítulo 13, versículos 20 y 21. Y recuerde, el Dios que da la paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno. Levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas. El gran pastor de las ovejas es Jesús. Él es mi gran pastor. Y quiero terminar mostrando a ese gran pastor, pero en las palabras de otro pastor, en las palabras de David, que fungía como pastor, pero que también conocía las características de una oveja. Acompáñeme para cerrar al Salmo 23. Hubiera querido que esto hubiera sido cantadito, pero léalo conmigo. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce. Me infunde nuevas fuerzas. Me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Dispones ante mí de un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. Ese es el gran pastor. Y esas son las ovejas del gran pastor. Cierre sus ojos, ahí donde está. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias esta noche
Queremos agradecerte de todo corazón, Señor, por esto que nos enseñas, porque realmente es tu palabra que nos llena de amor, Señor. Es tu palabra que nos hace entender por qué nos comparas con ovejas, porque somos frágiles, porque dependemos 100% de ti, mi Rey, porque tú quieres que seamos obedientes, que no estemos solos, porque quieres que nos dejemos guiar, porque quieres que nosotros muramos a cosas y no hagamos ruido cuando las abandonemos, porque seguirte a ti, mi Rey, tiene un costo, y es un costo que vale la pena tomar, porque tendremos vida eterna solamente en ti, Señor. Gracias, gracias, mi Rey, por amarnos. Gracias por darnos de tu palabra, por darnos tu alimento fresco como hierba verde para oveja. Te amamos y te bendecimos, Señor, y te amamos, papá, en Cristo Jesús. Amén y amén. Mis queridos, espero que esta palabra haya tocado su corazón, así como seguramente, porque lo sé, tocó el mío. Quiero contarle algo, y es: la semana anterior recibí un regalo especial de un amigo, muy amigo, de alguien que aprecio mucho. Un libro especial que habla de esto, que habla de las ovejas, que habla de este oficio de pastorear ovejas que de pronto no está tan actual como hace algunos años. Y agradezco a Dios por esto, porque de verdad que he entendido que hay muchas cosas que tenemos que corregir, y que hay muchas cosas que el mundo nos ha vendido a nosotros, que somos distintos y que podemos ser independientes de Dios. Yo sé que ahí donde ustedes están, yo sé que hay personas que, si bien puede ser que hayan escuchado este mensaje por primera vez, que hayan estado en medio de una reunión, así sea por este medio por primera vez, o que incluso algunas otras veces haya podido participar de la palabra del Señor, pero que esta palabra de pronto llegó a su corazón. Y yo quiero que esas personas que están ahí nuevas, quiero que me acompañen, porque es necesario que abramos nuestro corazón y entendamos que somos ovejas y que necesitamos al gran pastor. Entonces, ahí donde usted está, yo quiero que cierre sus ojos nuevamente, si lo puede hacer. Si está en un carro, no lo va a hacer, y repita esta oración conmigo. Diga: amado Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por esta noche, y confesamos con nuestro corazón que hemos sido desobedientes, que hemos llevado nuestra vida de una manera distinta, Señor. Creemos que tu Hijo Jesús vino a esta tierra a morir por nosotros. Creemos que resucitó y que en este momento está sentado a la diestra del Padre. Por eso entregamos hoy nuestro corazón y lo abrimos para que Él more en nuestro corazón con su Espíritu Santo. Te damos gracias, mi Rey, porque a partir de este momento somos parte de ese redil especial del cual nunca queremos separarnos. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bienvenidos, mis queridos amigos que hayan hecho esta oración. Hay información que va a aparecer ahí en la pantalla. Nosotros queremos conocerlos, queremos interactuar con ustedes. Por favor, escríbanos a los correos, escríbanos al WhatsApp. Queremos saber cuáles son sus necesidades. Queremos que ustedes se involucren y se comprometan, no con la iglesia, sino con el Señor que los ha llamado. Queremos que ustedes dejen de pensar en que son rinocerontes, que son gatos. Dejémoslo ahí. Queremos que empiecen a pensar que somos ovejas del gran pastor, y los esperamos, los esperamos.